Pues pasamos a la predicación de la palabra. Agradeceré un vaso de agua. Jesucristo es el Señor. Sí, ¿no? Hemos cantado hoy que Jesucristo es el Señor. Amén. Lo hemos cantado. Estamos en fiestas y por lo tanto os diré feliz Navidad. ¿Feliz Navidad? Gracias, ¿no? Gracias. Igualmente, es curioso, estamos, dice Carlos que no con el dedo, sí. Estamos predicando por las mañanas, el hermano Carlos, la hermana Pili y algún otro hermano se ha sumado en algún momento y realmente ves que tú dices a la gente feliz Navidad y aunque te responden con una sonrisa, gracias Macio, te responden con una sonrisa, pero muchos no te dicen un feliz Navidad o un igualmente, ¿no? Es curioso. Parece que se está perdiendo, aunque a todo el mundo le gusta un feliz Navidad. Y feliz año, sí. Lo vemos claramente, ¿verdad? Cuando dices feliz Navidad todo el mundo sonríe. Pero, por otro lado, al mismo tiempo hay muchísima gente que detesta la Navidad. Y aunque están practicando las tradiciones y las fiestas y las compras y el consumismo y la hipocresía, y están ahí metidos, precisamente por eso, porque reconocen que todo parece ser consumismo e hipocresía y compromiso. Bueno, tengo que aguantar al cuñado estas Navidades, que encima es del Real Madrid. Bueno, lo aguantaremos. Detestan la Navidad al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que están esperando que llegue y ahorran para las fiestas, también están esperando que pasen. Menos mal. Qué contrasentido, ¿verdad? Qué complicados somos a veces los seres humanos. Hoy no vamos a estar hablando de temas conflictivos como si los cristianos tienen que celebrar la Navidad o no tienen que celebrar la Navidad o es una fiesta pagana. Y la hemos adoptado los cristianos, qué bajo hemos caído. O no, si realmente tenemos que decir no. Es una fiesta que hay que celebrar. Mirad, en esta iglesia celebramos la Navidad. Y hoy a lo largo del sermón espero que quede claro por qué celebramos la Navidad. Lo hacemos. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Hasta Bob Esponja se pregunta cuál es el significado de la Navidad, ¿no? Lo estaba viendo el otro día en unos dibujos. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Según las películas o según el mundo humanista en el que vivimos, paz en el mundo, amor, armonía, preocuparse por aquellos que amas, mejor, preocuparse por los necesitados. Es un tiempo de magia para los niños. Es un tiempo de retorno a la niñez. Volvemos a la niñez. Y Mr. Scrooge, no sé si sabéis quién es, en el cuento de Charles Dickens, Canción de Navidad, dice, paparruchas, paparruchas. Todo esto son tonterías. Pero de nuevo, ¿cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Cuál es el significado de la Navidad? Bueno, podemos decir que el primer sermón de Navidad que se predicó, bueno, esto me lo estoy sacando un poco de la chistera, pero podemos decir que el primer sermón de Navidad que se predicó fue a cargo de un ángel y decía lo siguiente: os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y después pasamos inmediatamente al primer villancico de la historia, o la primera canción de Navidad de la historia, cantada por un coro de ángeles que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto nos puede estar dando un poco una pista, ¿no?, de lo que es la Navidad, o cuál es el mensaje de la Navidad. Al final vemos que es un mensaje de gozo, buenas nuevas, buenas noticias, es un evangelio de gran gozo. Debemos dar gloria a Dios porque Dios ha mostrado su buena voluntad
ha mostrado su gracia para con los hombres, enviando a su Hijo, encarnándose en la persona del Hijo eterno y unigénito de Dios para salvarnos. Jesucristo es el Señor. Y desde luego vais a estar de acuerdo conmigo en que este mensaje es para todo el año, ¿no? No es que esté mal, que celebremos una fiesta como la Navidad o cualquier otra. Al fin y al cabo, hermanos, amigos, somos personas del tiempo, somos temporales, ¿no? Y el tiempo nos afecta, las fechas tienen un significado. Celebramos cumpleaños, celebramos aniversarios de boda. Por lo tanto, no está mal que una vez al año, como mínimo, en muchos casos, lamentablemente, alguien se acuerde de que Dios en Cristo vino a este mundo. No está mal que lo hagamos. Hay cristianos que es Navidad y nada, hoy tocaba mi porción a primer libro de Samuel y es lo que predicamos, ¿no? O es fin de año, no, yo estoy sobre Ruth y en Ruth me quedo. O es Semana Santa, nada, Semana Santa, pues yo estoy sobre Apocalipsis y leo Apocalipsis, ¿no? No, hermanos, no está mal que recordemos fechas señaladas, como el Domingo de Resurrección, como que cambiamos de año, como que el Señor vino al mundo. Y sí, ya sabemos, no vino en diciembre muy probablemente. Es bastante probable que no viniera en diciembre. Pero el caso es que recordamos que la luz vino al mundo. Y una vez al año, al menos para muchos, lamentablemente, no les va a hacer daño. Y puede ser incluso de salvación eterna para ellos. Así que hoy lo que vamos a considerar es la encarnación del Hijo. Vamos a considerar la humillación y el servicio del Hijo. Y vamos a examinar su exaltación y glorificación y más allá, su venida. De todo eso vamos a hablar. Y vamos a hablar en apenas 6 versículos. Lo podemos leer en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Os animo a que busquéis este texto si no lo habéis hecho ya. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Son palabras del apóstol Pablo. Hemos hecho un parón un poquito largo con Romanos. Y he pensado que echábamos de menos al apóstol Pablo, ¿verdad? Pues lo hemos traído a las Navidades. Siempre estamos en los Evangelios para hablar de las Navidades, y está bien, pero podemos hablar acerca de la Navidad, de la venida de nuestro Señor, prácticamente desde cualquier punto de las Escrituras. Y es lo que vamos a hacer hoy con la carta a los Filipenses. Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Dice así el apóstol Pablo a los Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, Pablo está aquí resumiendo extraordinariamente bien, en pocos versículos, todo lo que los teólogos han tardado siglos en explicar y han llenado libros y libros y libros y libros y más que llenarán en seguir explicando. Está haciendo un resumen de todo lo que tuvo que ver con la eternidad de Cristo, con su venida, con su humillación y muerte, con su resurrección, exaltación y venida. Qué capacidad milagrosa tiene la Biblia de sintetizar grandes conceptos, ¿verdad? Que nos dejan atónitos. Y Pablo está haciendo esto por un motivo. Él desea exhortar a los filipenses a que vivieran en un estado de unidad, de paz,
de gozo. Sí, todas esas cosas que quieren que vivamos en Navidad, solamente en Navidad. Gozo, paz, unidad, la canción de Coca-Cola, el anuncio de Freixenet, todas estas cosas, ¿sí? Todos con las manos cogidas, cantando Imagine. Esto es lo que. Pero Pablo está diciendo, no, esto es para todo el año. Esto es para todo el año. Quiero que viváis de esta manera. Fijaos, el mismo Pablo dice versículos antes, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo quiere que haya una entrega. Pablo quiere que haya paz. Pablo quiere que haya unidad entre los cristianos de Filipos. Es lo que él quiere. Y luego más tarde, precisamente por eso, porque les está hablando de esto, de humillarnos, considerando incluso que los demás son superiores a nosotros, vas a decirles en las palabras que consideramos hoy, haya pues, os estoy llamando a la humildad, os estoy llamando al servicio. Por lo tanto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta es la clave, hermanos. Esta es la clave. Para que nosotros podamos vivir en paz, en unidad, en gracia, en amor, aquí en la iglesia, el centro tiene que ser Jesucristo. No nuestros propios motivos, no nuestra propia iniciativa, no nuestras propias fuerzas, no porque pensamos que es lo que tiene que ser, es que hay que hacer el bien a los demás. El centro es Jesucristo. Es la clave y motivación principal. Sin Cristo la paz no tiene sentido. Sin Cristo la amistad y la concordia y la unidad no tienen sentido. La verdadera paz, la verdadera unidad. Hermanos, lo más importante para empezar es nuestra relación con Jesucristo. Es lo más importante. Y como resultado de su encarnación, de su venida al mundo, de lo que estamos celebrando en estas fechas, Jesucristo se ha convertido en el centro de todas las cosas. Tarde o temprano, todas las cosas se rendirán delante de Cristo. Lo quieran o no lo quieran, porque todas las cosas son por medio de Él, por Él y para Él. Y esto es de lo que nos habla Pablo. Nos está diciendo esto, que centro de nuestras vidas ha de ser Cristo. Ha de estar en el centro de nuestros pensamientos. Hermanos, no basta con creer en Dios. Sí, hay mucha gente que cree en Dios. Más de la que nos pensamos. Tú preguntas si tienen alguna idea, alguna noción, alguna estructura doctrinal particular acerca de quién es Dios o de la que le han transmitido en la religión de la que provenga. Hasta los demonios creen en Dios. Así que decir que uno cree en Dios tampoco es excesivo mérito. Todos pueden llegar a creer en un ser, en un algo supremo. Reconozcamos la existencia de Dios, sí, pero eso no nos vuelve cristianos. Creer en Dios no te vuelve cristiano. Cristo es el único camino para conocer debidamente a Dios. Cristo es el único camino para entender debidamente a Dios. Cristo es el único camino para creer de verdad en Dios. Nuestra relación con Dios siempre va de la mano en términos de cómo es nuestra relación con Cristo. Una deficiente relación con Cristo el Señor es una deficiente relación con Dios. Él es el medio para creer y adorar a Dios. ¿Y qué significa esto? Pues hermanos, que debemos de someternos completamente a Él. Debemos de doblar las rodillas de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestro intelecto, de nuestros dones y haberes ante Jesucristo el Señor. Imaginaos que todo eso tuviera rodillas, pues todo eso se tiene que postrar ante Cristo el Señor. Él debe estar en el centro de nuestra vida. Te voy a preguntar una cosa. ¿Cristo te ha salvado?
¿Es solo tu Salvador o es tu Señor también? ¿Cristo puede ser solo mi Salvador, pero no mi Señor? ¿En qué términos usamos la expresión Señor? ¿Es su nombre? No, su nombre no es Señor, aunque es un nombre, es un título. Señor es lo que Él es. ¿Es tu Señor? Se nos habla muchas veces del cristiano carnal, ¿no? En muchas iglesias. Está el cristiano carnal, no sé si alguien ha oído hablar del cristiano carnal por algún sitio, que solo ha recibido a Jesús como su Salvador, pero todavía no lo ha recibido como su Señor. Por lo tanto, vive como le da la gana. Algún día, ahora es carnal, pero algún día será espiritual y aceptará a Cristo como su Señor. Es que esto se enseña en algunos sitios, pero esto es antibíblico y herético. Tú no puedes recibir solo a Cristo como tu Salvador. También lo tienes que recibir como tu Señor, tu amo, tu dueño. En esos términos tan fuertes debemos de entender a Cristo como nuestro dueño, como nuestro amo. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, tu adoración a Dios es por medio de Jesucristo única y exclusivamente. Dios le ha nombrado Dios sobre todas las cosas. Dios le ha exaltado. Y Dios te manda que dobles tus rodillas ante Él. Te lo manda Dios, nos lo manda Dios. ¿Y quién es este Jesús? Jesucristo el Señor es Jesús de Nazaret. Por si pensamos que hay dos personas distintas. No sé si habéis oído hablar de... Está el Jesús de la fe y el Jesús histórico. Sí, rama de la teología que nos habla del Jesús de la fe. Bueno, hay un Jesús que es una construcción teológica y está el Jesús histórico, el que podemos decir a pies juntillas, ese sí que existió, este sí, ¿eh? El otro es una construcción de la fe y de la teología y de la historia del cristianismo. Y otra cosa, el Jesús histórico, Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea, el rabí, que murió y padeció en manos de Poncio Pilato y fue sepultado. Y luego a partir de ahí empieza el Jesús de la fe. Mentira. No. No, hermanos, que no os vendan eso. El niño que nació en un pesebre en Belén, que vivió entre nosotros los hombres, no era otro sino Dios, el Hijo de Dios encarnado. Seguía siendo Dios, pero como hemos leído, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló hasta ese punto, se despojó de su condición gloriosa, renunció a sus privilegios divinos, a su naturaleza divina. Él vio nuestra necesidad, Él vio en la eternidad nuestra desesperanza. Y el Padre decretó un plan para que Cristo voluntariamente viniera a morir por ti y por mí. Así que el mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra es el Jesús que adoramos. O dicho a la inversa, el Jesús que adoramos es el que hace 2000 años anduvo por esta tierra. Es el mismo. Cuidado, hermanos, con convertir a Cristo en un sistema de doctrinas. Oí una vez decir a alguien que es que Jesús es un sistema. ¿Cómo que Jesús es un sistema? Jesús no es un sistema de doctrinas. Jesús no es una filosofía. Jesús no es un abstracto de ideas y pensamientos, un buen ejemplo a seguir. No, 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 no. Jesús es el Señor. Jesucristo vive. Jesucristo es Dios. Jesucristo es alguien real. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese es Jesús. Y su nombre
Siempre hablamos de Jesús, ¿no? Y está bien, Él fue Jesús, Yehoshua, el Salvador, o Dios es salvación, es correcto. Pero hermanos, Jesús es algo más, Jesús es Jesucristo. Jesús, el Cristo. O mejor dicho, si lo queremos traducir literalmente y veamos la riqueza que encierra su nombre, el Salvador ungido, apartado por Dios. Eso es lo que significa Jesucristo. Jesús es su nombre, que significa Salvador, pero Cristo es la palabra griega que equivale a Mesías. Es lo mismo. Y ambas quieren decir exactamente lo mismo, el ungido. ¿A quiénes se ungía en Israel? Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas. Y eso es lo que Cristo es y fue, Rey, sumo sacerdote en favor de nuestras almas, y profeta, aquel que vino a cumplir todas las profecías y a dar un verdadero significado a la ley dada por Dios a Israel. Por eso se le ungió como tal. Por eso se le ungió. Y además, cuando en Israel se ungía, también se ungía a veces el mobiliario, se podían ungir las ropas. ¿Para qué? Siempre era para un propósito apartado. Era que se le apartaba a esa persona, a ese mueble, incluso a ese animal, para un propósito determinado. Jesucristo vino para un propósito determinado. Jesús no vino, como hemos visto hoy, por el azar. No vino a ver qué pasaba. Él vino con un propósito. Él vino en manos de la providencia, como fruto, el mayor fruto y el mayor bien de la providencia divina, para salvar a su pueblo. Pero ¿sabéis otra cosa? Que el origen de la unción va muchísimo más allá que el oficio de rey, sacerdote y profeta. En Israel, a quien se ungía era a las ovejas. Salmo 23, ¿qué dice? Has ungido mi cabeza. ¿Por qué se les ungía a las ovejas? Se las ungía porque había una serie de insectos que podían meterse en sus oídos, o por medio de sus lagrimales, o por medio de sus fosas nasales, y hacer nido y matarlas. Por lo tanto, se ungía a las ovejas con una especie de aceite especial para que su cabeza estuviera resbaladiza. Y así nada pudiera infectar a la oveja. Este es el origen, y es un origen muy ancestral de la unción. Y llegó a ser un símbolo de empoderamiento, un símbolo de bendición. Y sabéis que Jesucristo también vino a ser ese cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas cosas nos dice? Y muchas más, el nombre de Cristo. No lo demos por sentado. No es solo un sobrenombre, no es un sufijo, no es un apellido. Es lo que Él es. Sacerdote, rey, profeta y cordero de Dios, ungido con bendición y honra y poder para cumplir la voluntad de Dios. Ese es Jesús. Él fue separado para hacer la obra que solo Cristo podía hacer. Nadie más podía hacerla. Nadie más. Para eso vino. Para probar la muerte en nuestro favor. Para sufrir aquello que solo Él podía sufrir y salir victorioso. Solo Él. Para salvar a este mundo de sus pecados. En la cruz se ofreció como sacrificio sustitutorio por nosotros, como un sustituto. Por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestra miseria, por nuestra injusticia, por nuestra esclavitud a nuestros hábitos y pecados, para que recibiéramos el perdón, la gracia, la justicia y la libertad que no podíamos ganar por nosotros mismos. Así que Jesús no fue solo el carpintero de Galilea, el Jesús histórico, el rabí. No, fue el libertador de los hombres, el que hace expiación por los pecados, el que abre el único camino para la salvación. Y este es el mensaje de la Navidad,
que Cristo vino y nació en un pesebre para llegar a morir en la cruz del Calvario como expiación nuestra. Mira, si tú no entiendes esto, no entiendes nada. Si tú el próximo martes vas a celebrar, o mañana por la noche, en Nochebuena, vas a celebrar con los amigos, con la familia, te vas a poner delante de una buena comida, también con buena bebida. Vas a estar centrándote en las luces, en las conversaciones, en los regalos fastuosos, en discutir con el cuñado, como decía antes, en hablar de fútbol, en hablar de política, en hablar de trabajo, en hablar de cómo está la familia, en ponerte a mirar fotos y después, cada uno a su casa. Mira, llama eso como quieras, pero no lo llames Navidad. Es un convencionalismo social y ya está. La Navidad sin Cristo es como ir a celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero. No tiene ningún sentido. Y mucho menos sin entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué la estamos celebrando? ¿Por qué los cristianos la llevan celebrando desde hace siglos? Es precisamente por eso, para recordar que ese niño vino a este mundo para morir como hombre y morir por hombres y mujeres que no podían salvarse a sí mismos. ¿No es eso motivo de gozo suficiente? ¿No es eso motivo para cantarle el próximo día de Navidad, para orarle en familia el próximo día de Navidad, para ir a las Escrituras y leer acerca del Hijo el día de Navidad? Cuán pobres son muchas celebraciones navideñas aún entre cristianos. Que el único alivio y consuelo que encuentran es el Alka-Seltzer. Porque acaban con el estómago chocisco. Y no porque se gocen realmente en la gracia que hemos recibido en Jesús. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que algún día, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios, el Señor. Los judíos del tiempo de Jesús consideraban el nombre de Dios, Jehová, o Yahvé, como queramos, santísimo, tan santo que ni podían pronunciarlo. Yo creo que es un extremo, pero os voy a decir una cosa. A veces hoy en día utilizamos el nombre de Dios de una forma muy gratuita. Quizá no tengamos que pasar a ese extremo de los judíos del tiempo de Jesús, incluso los de ahora. Pero a veces somos muy facilones hablando de Dios y del Señor. Que esto nos haga meditar. Ellos en vez del nombre de Dios, Jehová, Yahvé, utilizaban la palabra hebrea Adonai. Adonai, que tiene su equivalente en griego que es Kyrios, el Señor. El Señor. Y ambas quieren decir Señor. Así que cuando decimos que Jesucristo es el Señor, lo que estamos diciendo, o deberíamos de estar diciendo, es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él es el Dios supremo, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Y Él ahora ha sido colocado en lo más alto de la soberanía universal. Él es el Señor de todo lo creado y lo no creado. Y toda rodilla debe de doblarse. Todos debemos de reconocer esta verdad. Dice Isaías 45, del 21 al 25, y veréis si no tienen ecos estas palabras a las palabras del apóstol Pablo. Y fijaos, aquí el profeta Isaías está hablando de Jehová, el Dios de Israel. Pero fijaos cómo se parecen a las palabras que Pablo está utilizando para referirse al Señor Jesucristo. Dice así: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Atención, atención, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza.
A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Jehová es el Señor. Jehová es Adonai. Jehová es Kyrios. Jehová es Cristo, el Señor. Así que me gustaría preguntarte algo. Preguntaros, no hace falta que me respondáis. Me gustaría que pensarais. ¿Es Jesucristo así para ti? ¿Dónde entra Jesús en tus planes? Si es que entra en tus planes. ¿Qué crees respecto a Jesús? ¿Doblas las rodillas delante de Jesús? ¿Te has rendido a Jesús? ¿Confiesas estas palabras del apóstol Pablo que estamos considerando? ¿Crees que Jesús, el que estuvo en la tierra y murió en la cruz y que resucitó y ascendió a los cielos, volverá a traer juicio sobre los vivos y sobre los muertos? ¿Lo crees? ¿Y que toda rodilla se doblará ante él en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra? ¿Crees que él cargó en la cruz al morir con todos tus pecados? Los tuyos. ¿Reconoces que es solo por su muerte que puedes reconciliarte con Dios? ¿Crees que es Dios y que le adoramos para gloria de Dios Padre? Que cada uno particularmente analice estas preguntas. Ya sé que me estoy repitiendo un poco, ¿no? El pastor se repite mucho. Hermanos, qué fácil es convertir a Jesucristo en una filosofía, en un talismán, en eso que acudimos, como dicen los católicos, que acuden a Santa Bárbara solamente cuando truena, en algo que llevamos incorporado a nuestra vida, como un llavero, un talismán. Podemos convertir a Jesús en un conjunto de reglas o en una especie de mantra que nos permita dormir tranquilos por las noches y hacernos sentir bien. Pero os voy a decir una cosa, eso también lo consiguen las sectas, ¿eh? Hay muchas sectas que tienen relativa paz interior. Digo relativa, pero la tienen. En base a una idea de lo que ellos creen que es Dios y en base a una idea de lo que ellos creen que es Jesús. No pensemos que tenemos la exclusiva de sentirnos más o menos tranquilos. Hermanos, lo prioritario no es aceptar el cristianismo. Nosotros no nos convertimos por recibir el cristianismo. Lo prioritario es aceptar a Cristo, el Señor. Y el cristianismo es lo que empieza a ocurrir a partir de ese momento. A partir de tener a Cristo, el Señor, de reconocer a Cristo como el Señor. Y ahí hay un montón de gentes en las iglesias, jóvenes, niños o personas adultas, que son personas religiosas, que sí, que se portan muy bien, obedecen a lo mejor a sus padres, tienen un vocabulario evangélico, asisten a la iglesia, participan en sus actividades, pero no tienen a Cristo, el Señor. Y si un día no abren sus ojos y reconocen su desesperada situación, están perdidos y condenados. Así que esta es la persona que confesamos como Señor y como Dios, Jesucristo. Y ahora Pablo nos habla más de su asombrosa posición actual. Y hermanos, yo os digo que nada puede dar más consuelo que las siguientes palabras. Primero dice que se despojó a sí mismo, tomó la forma de un siervo, se hizo semejante a los hombres y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero esto no termina ahí. Ahora dice, por lo cual, hermanos, meditemos en este por lo cual. Precisamente por toda esa humillación. Este por lo cual es como el sol saliendo entre nubes oscuras.
Por lo cual, después de todo lo que hemos visto, la humillación, la entrega al servicio del sufrimiento enorme de Jesús hasta la cruz, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Hermanos, Cristo ya ha triunfado. Cristo ha triunfado. Y una vez, para siempre. Jesús vino a un mundo que, como el de hoy, gime, sufre. Hay desesperanza, hay miedo, incertidumbre, soledad, pecado, adicciones, depresión, pobreza, miseria, muerte, persecución, angustia, desesperación. Vino a un mundo de tinieblas, vino a un mundo caído. El mismo mundo al que vino el Señor, él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y sigue siéndolo. Un mundo dominado por Satanás, hasta donde Dios quiera que Satanás domine, pero un mundo dominado por Satanás y por sus agentes. El mismo Jesús fue atacado por Satanás. Fijaos, quizá tú nunca seas atacado por Satanás. Me voy a explicar. Satanás no es omnipresente. ¿Entendemos esto, que Satanás no es omnipresente? Él tiene sus agentes, angélicos y humanos. Quizá tú nunca te tengas que ver personalmente con Satanás, pero sí con sus agentes, que están alrededor de la tierra. ¿Sí? Pero Jesús se las vio frontalmente con Satanás, el dueño y amo de todos ellos, de todos esos agentes demoníacos. Hay un montón de agentes demoníacos en este mundo y nos atacarán. De hecho, nos atacan. Lo sabemos, ¿no? ¿Quién no lo ha experimentado más de una vez? Jesús fue atacado por el jefe de todos ellos y lo soportó. Se humilló. Satanás hizo todo lo posible contra él, pero no pudo vencerle. Y Cristo pudo obtener nuestra salvación. Sí, esto supuso vergüenza, supuso humillación, supuso sufrimiento hasta la muerte. Pero esto mismo supuso la misma derrota de Satanás y todos sus agentes. Él se enfrentó con el principal. Y ahora nosotros, por medio de Cristo, también tenemos victoria sobre él. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo venció y esta victoria redimió el universo entero. Redimió a la creación humana y redimió la creación angélica. Redimió el mundo físico y redimió el mundo espiritual. Cristo lo redimió todo para él y para gloria del Padre. Hermanos, Satanás nos va a atacar. Pero mira por encima de todo eso y mira a Cristo. Él venció a Satanás, él venció este mundo, él venció el pecado, él venció la muerte. Satanás ha recibido una herida mortal. Él está encadenado y herido mortalmente. Y llegará el día en que será arrojado al infierno, para siempre. Jesucristo ya ha sido exaltado hasta lo sumo. Jesucristo ha triunfado y nosotros con él. Pero hay algo más, hermanos. Debido a esta exaltada posición que tiene ahora Cristo, él ahora tiene el control. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A ver, ¿qué quieren decir estas palabras? Todo poder y autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y recordáis, después más tarde aquí en la Gran Comisión dice, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos en este mundo materialismo, vemos injusticia, vemos impiedad, vemos inmoralidad, guerras, confusión. Parece incluso a veces como que nuestra vida se extingue en medio de todo esto. Incluso a veces miramos a la iglesia y parece que la iglesia se apaga y se convierte como en una pequeña chispita, en una hoguera que va perdiendo la fuerza y se va volviendo cada vez más negra y solo vemos un pequeño rescoldo
de color naranja y decimos, eso es la iglesia en este mundo. Pero hermanos, las puertas del infierno, ni las mismísimas puertas del infierno, pueden vencer a la iglesia. A veces parece que la iglesia fiel vaya a extinguirse, vaya a desaparecer, parece que vaya a ser devorada. Pero Cristo es el Señor de la historia. Cristo es el Señor de la iglesia. Él es el Cordero y el León. Él es el que abre los sellos de la historia en el libro del Apocalipsis. Y hermanos, siempre ha sucedido igual. Cuando parece que la iglesia está más destinada a desaparecer, ha venido un gran avivamiento, una gran reforma, un gran despertar. El Señor Jesucristo ha vuelto a soplar sobre esas brasas y las ha vuelto a poner rojas encendidas. Siempre ha sido así. Siempre. Y Él lo usa para refinar a su pueblo muchas veces y para dar testimonio de su gloria y de su salvación. Pero la iglesia prevalecerá, y tú junto con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y tú perteneces a Cristo. Cristo es el Señor de la historia. Cristo lo controla todo y lo seguirá haciendo hasta que Él vuelva, hasta que Él llegue, hasta el final de la historia. Y para acabar me gustaría decirte, nunca olvidemos que Cristo triunfará sobre todas las cosas de forma clara y visible. Ahora nos parece que todo ocurre como en la trastienda, ¿verdad? Sabemos que hay un gran enfrentamiento espiritual de proporciones cósmicas. Un enfrentamiento desigual, por cierto. No es Satanás contra Dios. No es Satanás contra Cristo. Es Dios contra algo muy pequeñito, pero desde la perspectiva humana muy poderoso, que es Satanás. Satanás es pequeño comparado con Dios. Pero tú y yo veremos una victoria total y completa de parte de Jesucristo sobre Satanás y sobre este mundo caído. Hoy hay hombres que se burlan de Cristo, se levantan arrogantemente contra Él, otros lo ignoran, se niegan a doblar su rodilla, no quieren confesar que Él es el Señor. Pero el Nuevo Testamento nos dice que todo el que se humilla será exaltado. Cristo se humilló en la cruz y fue exaltado. Él se humilló y en humillación padeció, pero volverá en gloria, volverá como Rey de Reyes, volverá como Señor de Señores. Él culminará la historia. Como nos decía hoy nuestro hermano Carlos, los cristianos sabemos el final de la historia. Y la historia acaba bien. El protagonista mata al dragón y se queda con la chica. Y eso es lo que hace Cristo. Mata al dragón, a Satanás, y se queda con la iglesia. Por toda la eternidad. Ese es el final de la película. Qué final tan bonito, ¿no? En este momento, toda criatura en el cielo y en la tierra no está doblando sus rodillas ante Dios, ni ante Cristo. Pero llegará un día en que toda la creación lo hará. Unos gozosamente para vida y para gloria. Otros lo harán de mala gana y avergonzados para condenación y juicio. Ya será tarde para poner fe en Jesucristo. Y su sacrificio salvador no les va a servir. Pero aún así, desde el infierno, todos y cada uno de ellos reconocerán que Jesucristo es el único Señor y Salvador para gloria del Padre. La pregunta es, ¿desde dónde lo haremos nosotros? ¿Desde una tierra, desde unos nuevos cielos y una nueva tierra glorificados? ¿O desde el infierno? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que confesamos, hermanos. Jesucristo es digno de recibir esa adoración. Nadie más es digno de recibirla. Y esta confesión es asunto de vida o muerte. No es un juego de niños. No es algo que puedas estar posponiendo para cuando te parezca a ti mejor. No. Hacer esta confesión implica, hacerla de corazón, implica que hemos pasado de muerte a vida. Que hemos pasado del juicio a la seguridad de la salvación. Que hemos sido hechos hijos de Dios. Que somos ciudadanos de un reino al cual se nos ha llevado, que nunca será reducido a ruinas, y que no importa lo que pase, nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, quiero decirte, si estás hoy aquí sin Cristo, amigos, he dicho hermanos, digo amigos, humíllate ante Dios. Dobla tu rodilla ante Él. Obedécele de corazón y no solo de palabra. Dobla tus rodillas ante Él. Si nos humillamos, como Él hizo, Dios en su fidelidad y en su gracia nos exaltará. Cristo nuestro Señor y Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio, conoce tu debilidad, conoce tus pecados, conoce tus tentaciones y flaquezas, comprende tus pruebas, comprende tus luchas, porque Él las ha pasado como hombre, aunque sin pecado. Cuando te sientas solo, cuando te sientas débil, tentado, pecador, perseguido, confundido, triste, recuerda que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es tu Señor ahora y por siempre. Lo quieras o no lo quieras. Así que, hermanos, en estas Navidades, recordemos esto, que ese niño al cual cantamos, ese niño que ha nacido y nos ha sido dado, ese Emmanuel, Dios con nosotros, el niño que nació en un pesebre de Belén, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es Jesucristo el Señor. Llevemos este sentir a nuestras celebraciones navideñas, hermanos. Hagámoslo delante de nuestros familiares y amigos y reconozcamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, el Padre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, ante ti venimos para darte gracias, para bendecirte y para alabarte por cuanto tú eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias por entregarnos a tu Hijo. Gracias por darnos conocimiento de nuestros pecados, de nuestra incapacidad como hombres y mujeres caídos. Señor, queremos acudir ante ti, no confiando en nosotros, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestro poder, sino sabiendo que tú eres el Señor sobre todo, Señor. Sé bendición sobre nosotros. Sé paz para nosotros. Reconcílianos con el Padre. Queremos ser tuyos, oh Señor, cada día más. Sentirnos tuyos cada día más, pues ya lo somos, pero no siempre tenemos esta convicción. Ayúdanos, Padre. Queremos reconocer que tú eres Jesucristo el Señor, para gloria de Dios el Padre, cada día de nuestra vida. Pero si cabe más, especialmente en estas celebraciones navideñas, Señor. Hágase tu voluntad en nuestra vida. Glorifícate mientras aguardamos tu reino. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.